En el día de hoy vamos a hablar con el investigador privado, experto en criminología, perito judicial y portavoz de la Asociación Nacional Marea Negra, Carlos García Barret. Muchísimas gracias, Carlos, por estar por aquí en nuestra plataforma. ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, aquí estamos. Viendo qué se puede sacar hoy, qué temas podemos hablar y si puedo ayudarte en algo, evidentemente, aclarar lo que sea posible. Bueno, yo te conocí a raíz de una página de Facebook que tú tienes como de sucesos, ¿verdad? Sí, correcto. Hará aproximadamente 4 años tuve un accidente de tráfico y tuve que parar de trabajar, pero la gente seguía preguntándome sobre los sucesos que acontecían, porque muchas veces se comentaban cosas sobre lo que iba pasando en el día a día. Y finalmente pues me decidí a crear una página que se llama Desapariciones, Secuestros y Homicidios con Carlos G. Barret. Y bueno, en principio la página pues fue un éxito porque todo el mundo veía que se iban compartiendo noticias de primera hora y de un orden que todo era parecido pues a los sucesos que veían en televisión, en el prime time. Entonces, muchas veces incluso he subido información que no ha llegado incluso a televisión en el mismo tiempo que nosotros, se ha subido antes. Entonces, bueno, la gente pues evidentemente se ha nutrido mucho de esa página y bueno, es bastante interesante. Claro. Bueno, incluso yo también he colgado como algunas entrevistas ahí de carácter de casos y crimen y demás. Quería preguntarte un poco para que la gente conozca, gente que no te conozca, que vea un poco de nuestro canal y esté ahora mismo aquí en esta entrevista en estreno. ¿Quién eres tú? Y para la gente que no te conozca, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál era tu trabajo? Bueno, pues yo soy investigador privado. Me dedico pues, a hacer funciones como detective, ¿de acuerdo? Entonces, claro, un detective al uso normalmente investigar el ilícito civil que es el ilícito penal. O sea, lo que hacemos es tocar directamente temas familiares, temas económicos. Se hacen seguimientos, se hace recabado de pruebas como pueden ser isopos de ADN, o sea, muestra de ADN o incluso hacer dactiloscopia incluso o peritación caligráfica. Entonces, depende de la especialización de cada persona, pues tiene una rama. Yo, a lo largo del tiempo, me he ido especializando un poco más en sucesos que han acontecido como con un final, digamos, como accidental y realmente la familia ha querido una segunda oportunidad. Entonces, digamos que el calibre de trabajo y el perfil, digamos, siempre ha sido un poquito distinto al detective al uso. Bueno, en definitiva, la palabra detective nunca me ha gustado porque siempre ha sido asociada a algo un poco más liviano o algo un poco más asociado a la infidelidad, ¿no? O el típico, ¿no? O el típico todo, suele decir, de detective de gabardina que solamente trabaja con temas que quizá pues, no sean como a día de hoy más enjuiciables o quizá no tengan la magnitud o el empaque, ¿no? Que debería tener un caso como, por ejemplo, tratar un accidente que realmente ha derivado en una muerte y que posiblemente sea un homicidio o esté encubierto por algo más. Entonces, casualmente y de forma condicional ha habido casos en los que las familias han contado conmigo para demostrar que posiblemente sea real un asesinato o un homicidio y que luego, por otra parte, no sea lo que se ha llegado a enjuiciar o directamente no se ha llegado a enjuiciar, como puede ser un accidente y que realmente pues, puedan pensar que hay una segunda línea de investigación que no se ha llegado a tomar a cabo por los cuerpos de seguridad del Estado. Y en este caso la familia pide una segunda oportunidad para poder o bien reabrir el caso una vez que esté archivado o bien realmente seguir investigando porque ellos no creen que haya sucedido así y lo que acontece siempre sea beneficioso para poder continuar y dar una motivación al juez. Ok. ¿Y crees que esta definición como de detective privado como que a la gente le puede llamar la atención o le llama la atención? Bueno, el detective privado siempre ha estado a la sombra no de la policía, pero sí, digamos, a la sombra de cualquier oficio, porque es un poco peculiar en el aspecto de que normalmente un detective nunca ha dado la cara, normalmente nunca da la imagen a los detectives. Más que nada por salvaguardar un poco su identidad. Pero a día de hoy, con la revolución tecnológica que tenemos, con el equipo de trabajo que se puede crear, por ejemplo, en mi caso,
y con los medios que tenemos para poder trabajar, como cámaras, como imágenes por Zoom, imágenes telescópicas, con cámaras ocultas, micrófonos, etcétera, tenemos un gran abanico como para poder perfectamente publicitar nuestra imagen, darnos a conocer como personas expertas en criminología o criminalística y que al mismo tiempo se pueda tener un buen resultado. En este caso yo, por ejemplo, tengo un equipo de personas que no trabajan para mí, pero que sí trabajan conmigo, como pueden ser peritos informáticos o que tocan telefonía, como puede ser, toda clase de peritos que realmente le den un uso a una instrucción donde realmente el abogado necesita una herramienta para poder abrir el caso a buen fin, a buen puerto, una investigación. Entonces, siempre se ha hablado, por ejemplo, en las cloacas del Estado en España, que cuando una persona del CNI resolvía algún trapo sucio que pudiera, o algún fleco que hubiera, por algún escándalo posible, siempre se ha hablado que es un fontanero, ¿no? En este caso nosotros somos precisamente los fontaneros que nos contratan las personas particulares para poder resolver sus casos. Porque si tú realmente lo que necesitas es una investigación, tú no puedes llamar a la policía a no ser que haya una denuncia previa, porque tú, por ejemplo, cuando llamas a la policía para denunciar algo, la policía de oficio actúa como ciudadano, estás en el derecho de que actúen por ti, pero cuando es un tema civil, tienes que tratarlo tú con un especialista. En este caso tienes que llamar a un detective. Lo que pasa es que yo el nombre de detective, como te decía, quizás se quede más acotado y digamos el seudónimo o el nombre como investigador sea más completo, puesto que al final no solamente investigamos a prueba, digamos, la prueba a pie de calle, o sea, no hacemos directamente a lo mejor necesariamente un seguimiento o una vigilancia para poder hacer una fotografía. También puedo investigar sobre una instrucción policial donde han faltado cosas por hacer y se hacen realmente, o ver dentro de un informe de alguna diligencia, pues ver si realmente falta algo o hay alguna contradicción o algún epígrafe donde realmente faltan cosas por hacer o hay contradicciones y podemos ir ahí para que se pueda seguir investigando, ¿no? Y dar una motivación al juez, como te decía anteriormente, para que ese juez pueda seguir investigando, mandándole a la policía judicial en este caso qué más puede hacer, ¿no? Y de lo que son las familias de algunos casos, ¿a ti te han contactado y posteriormente contratado también? Bueno, normalmente, como todo en esta vida, como todos los oficios y profesiones, lo que hace la gente es actuar por el boca a boca. Entonces, o bien me llaman contratando mis servicios directamente, o bien la familia llama a alguien y le pide opinión y al final contactan por terceros con uno, ¿no? Entonces, claro, tú, como norma general, lo que haces es intentar buscar una solución a esta familia y darle un punto de vista donde creemos que podemos actuar. Si realmente es así, se puede hacer algo, pues se tiene en cuenta las posibilidades que hay, se baraja todo y luego se intenta, después de hacer un contrato con esta familia, se intenta cotejar toda esa información y luego aportar más información para luego realmente crear un informe en el cual se va a basar la defensa de su abogado o donde se demuestra la demanda, todo lo que se está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las familias normalmente suelen buscar una segunda oportunidad, como te decía antes, y lo normal es que contacte con un investigador y le pidan una segunda opinión o que directamente te contraten sabiendo qué quieren y tocan a tu puerta para ver realmente en qué le puedes ayudar o si puedes hacer el trabajo que ellos requieren. ¿Y alguna vez averiguaste alguna cosa clave, por así decirlo, en algún caso o ciertas cosas, por así decirlo, puntos claves de algún caso? Hombre, evidentemente ese es el trabajo, esa es la finalidad. Lo que hacemos normalmente es siempre recabar toda la información que podemos, pero primero cotejar la que nos da el cliente. Nos da la información, cotejamos esa información, vemos cómo puede ser información real o si no, viene de una fuente que es fidedigna, una fuente que es buena. Y finalmente lo que hacemos es aportar más información para terminar de completar ese puzzle y llegar a resolver el caso, bien como dices, o bien buscar la información que requiere para poder aportar una demanda y poder llevar a cabo esa demanda que se pone y, digamos, a beneficio de nuestro cliente. Pero normalmente ese es nuestro cometido siempre, intentar resolverlo. Otra cosa es, evidentemente, una desaparición, un homicidio, etcétera, etcétera, que siempre va a ser más complicado si es por el lado que tú vas, ¿no?
siempre va a ser más complicado, te va a llevar más años. Entendemos que los cuerpos de seguridad del Estado tienen todos los medios habidos que pueda haber y evidentemente siempre van a tardar menos y en modo y en forma se dedican a ello. Pero nosotros con el tiempo y con la metodología que utilizamos posiblemente podemos llegar quizá al mismo tiempo que ellos, quizá antes o incluso puede ser que sea después, porque como te repito tenemos menos medios, pero a día de hoy yo trabajo codo a codo con los cuerpos de seguridad y muchas veces le podemos ayudar, les tenemos que prestar material, como por ejemplo cámaras ocultas o micrófonos ocultos, que precisamente ellos, a no ser que son equipos de investigación, no suelen tenerlos, o equipos de dron, antiguamente no lo tenían, hoy en día sí lo van teniendo y mi empresa, por ejemplo, sí los puede, vamos, si colaboramos y sí los puede prestar sin ningún tipo de problema y siempre lo hemos hecho así. Uh-huh. Bueno, sí, siguiendo un poco con esta línea de preguntas, es que me interesa bastante lo que es el tema, porque muchas veces muchos no tenemos idea de este tipo de temas y tal. O sea, ¿tú has tenido como amenazas investigando algún caso contra tu persona? Bueno, realmente amenazas, hay veces que te pueden dar atención. En realidad siempre son por terceros, siempre es por terceros. Muchas veces te han intentado quitar a lo mejor de un caso, ¿no? En mi caso, en lo que es exactamente en mi persona, cuando yo he tocado algún caso en el cual incides y creen que están molestando, intentan siempre que se cierre o intentan llegar a algún trato entre abogados para no seguir ahondando, ¿no?, en la investigación. Se suele hacer así. Es cierto que muchas veces cuando hemos hecho un seguimiento, pues normalmente no nos ven, normalmente no somos perceptibles para las personas de a pie porque evidentemente nos involucramos mucho en la investigación y al final acabas pues siendo una persona que intenta no llamar la atención y al mismo tiempo intenta pues estar dentro de coches, en un apostadero o dentro de algún local. Por ejemplo, muchas veces cuando tienes que hacer una investigación puedes estar en el restaurante de enfrente, en una mesa pegando a la ventana, donde tienes puesta una cámara oculta y ves quién entra y quién sale de un domicilio. Perfectamente lo puedes hacer cogiendo una reserva todos los días en esa mesa. Entonces no tienes por qué. Pero sí es verdad que muchas veces pues, han podido sospechar y solamente en una ocasión, entonces llevo yo de servicio, una persona que estaba hablando por teléfono y necesitábamos saber qué estaban hablando, nos vio, estábamos en un parque, estábamos sentados, nos sentamos cerca de él porque necesitamos escuchar la conversación, no se fiaba y llamó a la policía local, a la policía municipal para intentar identificarnos porque este hombre era concejal. Uh-huh. Entonces nos llamó para saber quiénes éramos y tal. Evidentemente no nos identificamos con nuestro DNI y allí tranquilamente sentados, ¿no? Íbamos en pareja. Pero normalmente las amenazas no suelen ser a la orden del día una cosa normal. O sea, realmente no suele pasar. Nosotros piensa que dentro de seguridad privada, de la sección de inteligencia, que es a la que pertenecemos nosotros, se llama así precisamente porque no utilizamos armas, simplemente utilizamos una cámara fotográfica, una cámara de vídeo, en este caso un móvil. Hoy últimamente los móviles de última generación dan mucho juego. Y luego realmente lo que hacemos es estudiar, o sea, ver muchos informes donde cualquier perito contrario o cualquier instrucción policial y nosotros estudiamos esa información para poder llegar a una conclusión y poder aportar más pruebas para crear un informe de cara a un juicio a nuestro cliente. Pero las amenazas no son una cosa a la orden del día. Ok. Uh-huh. Y de los casos o sucesos en los que has trabajado, ¿cuáles serían algunos de ellos? Algunos de ellos en base a qué? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, casos en los que tú has estado involucrado investigando. Bueno, he tenido muchísimos casos. Si me dices alguno en concreto te puedo desarrollar quizás, pero casos he tenido muchísimos. Casos normales, civiles, a diario, nos piden pues temas, por ejemplo, de custodia. Queremos saber si, bueno, la persona que nos contrata quiere saber si su expareja cuida bien de sus hijos, si están bien atendidos por el tema de la custodia, que eso es muy importante hoy en día. Quizá la investigación a menores porque hay absentismo escolar, el tema del hoy en día está muy a la orden del día y queremos saber si realmente ese niño, cuando sale, evidentemente la familia nos contrata para saber si no molesta a sus compañeros, si es increpado por sus compañeros, etcétera, etcétera.
el comportamiento de los menores para saber si realmente fuman droga o consumen algún tipo de estupefaciente en pastilla o tal. Y bueno, control parental, evidentemente saber qué hacen los niños con sus móviles, etcétera. Y luego, evidentemente, casos como te estaba comentando antes, que quizás se han dado por una desaparición que no es voluntaria, o un accidente que se puede traducir quizá en un homicidio o en un asesinato. Y nosotros, bueno, pues evidentemente cuando cogemos algo así y tenemos la prueba, lo que hacemos es entregársela a nuestro cliente, pero antes se la entregamos a los cuerpos de seguridad del Estado, cuando creemos que hay algo. Evidentemente por una instrucción policial, porque si están investigando algo, tenemos que entregarlo. Y si no están investigándolo y lo han tratado como accidente, lo que hacemos es directamente llevarlo al juzgado, llevarlo a la policía para que ellos puedan tener esa información y que el juez, en este caso, pida a la policía judicial que se pueda investigar. Entonces, bueno, si me comentas algún caso que te interese que hable, pues te puedo quizá comentar algo. Por ejemplo, el caso de Lucía Vivar. ¿Tú has estado involucrado investigando este caso? Sí, mira, te comento. El caso de Lucía Vivar es un caso, lo he tenido muy de cerca durante bastante tiempo. Es una niña que aparece en la vía de un tren donde la familia está cenando, celebrando el cumpleaños de su abuela. Y en este caso la niña está cenando y termina de cenar y se pone a jugar con su familia, con sus primos y tal. La niña desaparece porque la niña se va hacia la oscuridad. Una vez que la niña se pierde, en escasos minutos, o sea, la abuela estaba dándole de comer y en un momento pues la niña desaparece. Esto se traduce en que la niña se pierde y todo el mundo empieza a buscarla. Estamos hablando de un restaurante donde se está cenando en el andén de una estación en un pueblo llamado Pizarra, en Málaga. Esta niña lo que hace directamente es irse hacia la oscuridad y supuestamente, cuando la encuentran de madrugada, han dado 4.300 metros, aproximadamente 4 kilómetros y poco, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Supuestamente la niña anda hacia la oscuridad y en línea recta, supuestamente sin bajarse de la vía del tren, la encuentran en posición fetal en mitad de la vía, donde, según la policía, dicen que la niña ha recibido un golpe, un impacto por aproximación del tranvía, de cercanía que por la mañana pasa por ella a primera hora el primero. Según parece pasa el tren y luego a la vuelta vuelve más lento porque cree que ha visto algo en mitad de la vía del tren. Bueno, la búsqueda esa noche fue incesante. Es cierto que, digamos, todos los vecinos de allí se implicaron en esa búsqueda. Por otra parte, estuvieron buscando con quad, estuvieron buscando de muchas maneras, por lo que, entre comillas, se contamina un poco la escena de la desaparición. Se crean una serie de carteles para ponerlos directamente esa misma noche. Y bueno, se toma declaración, entre comillas, a muy poca persona, porque, por no decirte casi a nadie, porque solamente se le toma declaración a los vigilantes de seguridad que habían dentro del tren, le toma declaración al conductor del tren, sí. Y bueno, le toma declaración pues, a los propietarios del bar y poco más. Entonces, lo que te quiero decir es que la investigación fue bastante pobre. Y el resultado de esta investigación fue una niña que, según los peritos, como puede ser el doctor Frontera, que es el médico forense que hace la segunda autopsia, dice que antes de tener ese golpe, la niña recibe otro golpe, la niña está moribunda y que tiene insanguinación, o sea, la niña no sangra, por lo que cuando el golpe de gracia que le da el tren, la niña cae redonda y en ese momento es cuando la niña muere, pero antes de eso la niña estaba moribunda y supuestamente la habían dejado en posición fetal, en mitad de la vía del tren. Entonces, bueno, cabe destacar que, por ejemplo, te podría decir que unos días antes, un mes aproximadamente antes, creo recordar, dos pastores alemanes que se escaparon de una finca estaban merodeando por la vía del tren y cuando pasó el tren, en ese momento, por la fuerza centrífuga, los perros fueron arrollados porque los absorbió la fuerza centrífuga y los perros estaban despedazados. Esta niña en ningún momento tenía daños físicos como para haber, digamos, arrastrado un cuerpo, ¿de acuerdo? O para haber, entre comillas, haber visto un cuerpo desmembrado o digamos, con las características que puede ser de un atropello, ¿de acuerdo? La niña se quedó en la vía del tren y así fue como la encontraron. Vemos la versión
de que esta niña, por ejemplo, andase tanto tiempo seguido en la oscuridad, para como andar 4 kilómetros una niña pequeña con menos de 3 años, 4 kilómetros seguidos en línea recta no se puede, no se entiende ni se puede andar. Aparte, en prensa yo vi de eso que estás comentando, de los 4 kilómetros que tuvo que recorrer, que la niña iba con unas chanclas en los pies también. ¿Correcto? Unas sandalias. O sea, es Correcto. bastante extraño que la niña pudiera recorrer todos esos kilómetros, además con unas chanclas en los pies, ¿no? Sí, la niña llevaba unas sandalias. Cabe también destacar que en la vía del tren hay unos encajadores que son unos aparatos que cuando pasa el tren mancha lo que es el rail para poder deslizar, ¿no? Y que no haya una fricción. Se podría decir que la niña cuando se la encontró en ningún momento tenía manchas de grasa en su ropa, no tiene manchas de grasa en la mano, no tiene manchas de grasa en las sandalias. Tanto la palma de la mano como la rodilla, la niña no presentaba ningún signo de contusión, como de haber tropezado, y la familia cree rotundamente que esta niña la dejaron allí porque la niña no pudo recorrer tanta distancia. Y luego la vía del tren tiene un montículo, está sobre un montículo de roca, de piedra caliza, en el cual se aposenta lo que es los raíles, los travesaños de madera, y en este caso la niña se le encuentra encima de ese travesaño, encima de esos raíles, a una altura de 1 metro aproximadamente, un poco más, donde seguramente la niña no habría podido subir y quedarse ahí. Eso es lo primero. Lo segundo, antes de salir, cuando tú sales directamente de la estación de Pizarra, que está dentro del pueblo, cuando tú sales de la estación, tienes que recorrer varios metros, unos 500 metros aproximadamente, de una zona urbana donde hay luces, hay salida. Pero esta niña empezó a recorrer el camino donde ya no había salida, donde supuestamente iba hacia la oscuridad sin ningún sentido y sin saber realmente qué ha podido pasar. Porque lo más normal es que un niño tenga miedo a la oscuridad y no camine hacia la oscuridad. Eso es lo más normal. Y por otra parte, saber que estás con la familia, que estás con todas las personas que te quieren y que estás jugando. No tiene sentido ninguno que esa niña se distraiga y se vaya hacia la oscuridad. Entonces se piensa que alguien, que es lo que se ve en alguna imagen, la niña camina hacia la oscuridad y antes de perderse en la oscuridad, desde las cámaras que la visionan, que se avista desde unas cámaras que están en la misma estación, ¿cómo se llama? Bueno, una central eléctrica pequeña, es una especie de central eléctrica donde hay unas cámaras de vigilancia y captan a la niña, ¿no? O sea, esas cámaras la captan, ¿no? Correcto, se capta a la niña como va andando, se para mirando hacia la oscuridad y de repente empieza a caminar más rápido, como así dando trompicones y se mete en la oscuridad, como si alguien la estuviese llamando, y la niña sale corriendo hacia la oscuridad. Desde ahí no se vuelve a saber más nada de ella y por la mañana de madrugada se le encuentra en la vía del tren. Ok. También se dice que no se halló ni un solo resto de ADN de la menor en los bajos de ese mismo tren. No sé si exactamente. La familia pedía que se cotejasen las pruebas de ADN del tren con la menor. La niña es víctima de un atropello, supuestamente. Pero realmente, si es un accidente y se trata como tal, y la familia no creen en ese accidente, yo tampoco creo en ese accidente, evidentemente, y la jueza no ve motivación alguna, porque esa jueza, en este caso, era un archivo provisional, viendo que no hay ninguna motivación como para creer que esa niña realmente se la llevase. Entonces aquí lo que ocurre realmente es que no se cotejan esas pruebas porque se cree que es un accidente de primera hora. El tren normalmente tiene 2 barras. Una le llaman quitapiedras, que lo que hace es que para las piedras que se levantan por la fuerza del tren, la dirección, se puede funcionar. Y otra que es para las alimañas, que si se cruza algún animal, pues no tenga que pasar por debajo del tren, ¿de acuerdo? Y tropezar. Perdón. Entonces, en ninguno de estos casos se recoge una prueba de ADN del tren para cotejar que la niña realmente le dio. En ningún caso. Entonces, claro, la familia pedía que se hiciesen todo ese tipo de pruebas. Y ninguno lo hizo. Y lo del hallazgo de una botella de cloroformo que comentan también en prensa. Vale, el tema de la botella de cloroformo se pudo llegar a saber que, bueno, este
caso fui yo la persona que vamos, yo lo que hice fue directamente reunirme con la persona que utilizó ese cloroformo. El cloroformo, según, se pudo saber que el cloroformo se utiliza para poder pegar metacrilato. Es uno de los productos que cuando tú lo vas a comprar siempre tienes que tener una especie de permiso para poder comprarlo, porque evidentemente sabe que se puede dar un uso, bueno, la gente sabe que se puede dar un uso diferente, que por ejemplo te pueden adormecer, ¿de acuerdo? Te pueden llegar a dormir. Entonces, el cloroformo se utiliza para pegar metacrilato. En este caso, un poco antes, un grupo de feriantes en las fiestas de allí del pueblo utilizó el cloroformo y uno de los trabajadores, después de utilizarlo, tiró el bote. Entonces, en la búsqueda fue hallado ese bote de cloroformo y eso fue una de las cosas que se tuvieron en cuenta. Pero realmente yo estuve hablando con esas personas y no llegó en ningún momento a utilizarse para otra finalidad, excepto para pegar metacrilato en una de las atracciones de allí, de la fiesta del pueblo. Ok. Vale, vamos ahora con otro caso, continuando con esta entrevista, que bueno, va a ser un poco relacionada también a lo que es tu trabajo, pero también vamos a ir tocando como algunos puntos y algunos casos. Y ahora quería hablarte del caso de Marta del Castillo. Este es uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de España. Y hace una semana volvían a salir noticias del caso que nosotros estuvimos haciendo casi de noticiero aquí en nuestro canal también. ¿Tú crees que es posible después de tantos años encontrar el cuerpo de Marta? Bueno, yo soy una de las personas que barajan la posibilidad de que desde primera hora esta niña estuviese incinerada. Se sabe que gente cercana a la familia tiene una funeraria y en un crematorio posiblemente hubiese acabado el cuerpo. Desde primera hora no se ha encontrado el cuerpo, se han dado varias versiones, como tú bien sabes, y nunca ha habido ningún indicio, nada, excepto la versión que dieron ellos, y luego han ido cambiando poco a poco, pero esa versión simplemente se estuvo contradiciendo desde primera hora, y al final lo que se tradujo aquí es que simplemente ellos reconocieron los hechos, pero realmente nunca se iba a encontrar el cuerpo, porque desde primera hora se sabía que siempre iban a mentir para no tener más condena. No entiendo el por qué, si ya están cumpliendo esa condena, no dejan descansar a la familia. Evidentemente ahora, después de muchas versiones y muchas contradicciones y digamos, echarse entre ellos la culpa y, bueno, y crear mucha expectación para poder dilatar en el tiempo el proceso judicial, creo que realmente lo que han hecho ha sido, entre comillas, marear a la familia y la familia evidentemente ahora se agarra a lo único que tiene, que es una versión de dónde podría estar la niña en última instancia, y es lo que están haciendo, intentar buscar. A mí me han preguntado en varias ocasiones, si pudieran ayudar algún grupo, por ejemplo, hace poco una asociación me comentaba si podría estar en contacto con el padre para intentar ellos administrar o suministrar, digamos, el material de construcción para hacer la excavación, ¿de acuerdo? Y poder ayudar. Evidentemente la gente se vuelca, la gente como esta fundación lo que hacen es intentar mostrar todo su apoyo y el interés de poder ayudar para encontrar a esa niña, pero no tenemos ninguna prueba fehaciente que nos diga que esa niña se pueda encontrar o que esa niña, evidentemente, sabiendo que está muerta, hayan hecho desaparecer el cuerpo. Se ha buscado incesantemente durante todo este tiempo y a pesar de que ha sido un desastre judicialmente, la policía ha estado siempre poniendo de su parte. Es verdad que no pueden hacerlo libremente y, por ejemplo, en este caso estaban pidiendo que le diesen permiso para poder excavar, pero siempre ha sido un poco más complicado que las formas que se pudieran haber buscado sin tener que estar siempre pendiente de los plazos de la administración. En este caso el padre hubiera buscado, hubiera hecho de otra forma. Sabemos que una persona estuvo investigando, un policía, y este policía hizo las funciones de investigador, de detective privado. El caso aquí es que cuando entregó todas esas conversaciones y lo tenía todo muy bien atado, el trabajo que hizo fue muy bueno. Pero al no ser detective privado y no estar habilitado para poder investigar, lo que sucedió fue que no admitieron a trámite y le impugnaron esas pruebas, por lo que el padre desesperado no pudo tener, digamos, un enjuiciamiento de cara a
a cumplimentar, digamos, toda esa instrucción policial que al final no ha podido ser la que se esperaba. Y bueno, Pero, o sea, ¿cuál era esa investigación que nos estás comentando? ¿O qué punto pues, tocaba? justamente fue una persona que se involucró en la investigación introduciéndose en el mundo de Carcaño. Estuvo, bueno, pues todo el mundo también, digamos, Carcaño, el Cuco, estuvo infiltrado durante un tiempo y recogió muchísima información. Una persona llegada, cada vez fue cogiendo más confianza, cada vez estuvo más cerca, hasta que cuando tenía toda la información se la entregaron al padre. Y eso podrás verlo perfectamente, podrás buscar información sobre ello. Esas pruebas no se admitieron al trámite, puesto que esta persona no estaba habilitada para poder investigar. O sea, aquí en este caso estamos hablando de la función del detective privado y esta persona no estaba habilitada para investigar. Los detectives privados tenemos un número de licencia, el cual nos suministra el Ministerio del Interior. Ellos son los que nos dan el número de licencia, los que nos dan una tarjeta de identificación profesional, una TIP, y al mismo tiempo la Policía Nacional nos diligencia y nos audita cuando es necesario para controlar, ¿no?, las funciones del detective. En este caso era un Policía Nacional, quiero recordar, y esta persona pues no estaba habilitada, no podía ejercer las funciones del detective, por lo que no admitieron a trámite esas pruebas. El padre, con la desesperación, pues vio truncada la investigación de tanto tiempo y tanta información que había recabado este señor. ¿Y tú estuviste, en este caso, estuviste involucrado o te contrataron para investigar de alguna forma este caso? He sido una de las partes que ha tocado algunas de las funciones en la búsqueda. Te podría decir algunas de las cosas. Es cierto que trabajamos con una empresa que se llama Cuántica 14, que es compañero mío y es perito informático, del cual ha tocado los dispositivos móviles de Carcaño, de Cuco, etcétera, etcétera. O sea, han intentado sacar durante esa pericia información que nos diese alguna pista donde está el cuerpo. ¿De acuerdo? Lo demás ha sido toda instrucción policial, porque la policía, sabiendo que es un ilícito penal, ellos tocan mediante una denuncia que se abre una investigación, directamente la policía la que trabaja en este. Lo que pasa que sí es cierto que hay veces que se piden pericias para poder intentar resolver alguna línea de investigación, como por ejemplo la telefonía móvil, ¿no?, o saber de forma periodística si hay alguna información sobre una persona que quiere ser un testigo protegido, que le da miedo a la policía, pero que realmente sí es capaz de entrevistarse con un periodista estando en oculto, que eso es una de las funciones que muchas veces nosotros tocamos para poder aportar más información a los casos. Nos nutrimos muchas veces de los confidentes que tienen los periodistas para poder intentar tener una versión diferente, con un punto de vista diferente sobre los hechos que han acontecido o lo que ocurrió anteriormente y están plasmados en la instrucción. O sea, cuando se ha investigado, la policía ha investigado un caso y de repente nos viene un confidente al tiempo que no quieren hablar con la policía o no quieren ir a sede judicial, pero nos quieren dar nosotros quizá alguna prueba para poder investigar el caso, contestamos si esa prueba realmente es cierta o eso que nos está diciendo es cierto y lo entregamos a la policía o le damos la forma para entregárselo. Y es en las que trabajamos muchas veces con casos como este de Marta del Castillo, buscando información. Entiendo. Te quería preguntar sobre las confesiones de Miguel Carcaño. O sea, se suele decir que como la primera versión que suele ser la que más suele concordar. Y de las primeras que dio, de las múltiples que ha dado a lo largo de los años, había confesado haber discutido con Marta en la casa de su hermanastro y que le dio con un cenicero de cristal en un lado de la cabeza y que el golpe resultó mortal. ¿Tú la primera versión es la que más ves factible en este caso? La primera versión suele ser básica, siempre suele ser básica. Más que nada porque normalmente se tienen que agarrar a esa versión, porque luego en sede judicial no puedes contradecirte. Tú ya no puedes decir otra versión que no sea esa. Entonces siempre se suelen agarrar a la primera versión, por lo que siempre suelen darla de forma muy básica, para que luego, tanto por la memoria, porque tú sabes lo que ha pasado, pero luego no sabes lo que tú has declarado. Entonces, normalmente lo que suelen hacer es dar rasgos muy generales para luego ir dando más datos y dar detalles. Evidentemente a ellos no les interesan nada, en ningún momento les interesa dar detalles. Pero también es verdad
que ellos van aportando más información. Pero al final, toda la información es relativa a la búsqueda. O sea, ellos desde primera hora dicen lo que sucedió, dicen lo que ha podido pasar, la discusión, etcétera, etcétera. Pero luego realmente lo que aquí, digamos que el cometido siempre general es intentar buscar el cuerpo, o sea, intentar hallar el cuerpo. ¿Por qué? Porque la niña ha desaparecido y ha muerto. Ellos mismos dicen que ha muerto, por lo que ellos están cumpliendo condena. Ellos no tendrán por qué haberlo dicho en ningún momento. Entonces la niña evidentemente se da por muerta, pero se busca de alguna forma en poder encontrar ese cuerpo para que la familia descanse esa búsqueda y poder hacer que el cuerpo también descanse en paz, ¿no? En un cementerio y como tiene que ser. Pero las versiones que dan, evidentemente nadie se las cree. Y evidentemente de primera hora lo que se intenta siempre es intentar tener una versión donde agarrarse para poder llegar a encontrar ese cuerpo, no hay más. O sea, es que no tenemos más. Y evidentemente esta gente, pues bueno, son personas de un perfil muy bajo, personas de una barriada bastante humilde, donde estos chavales, pues bueno, no sabían qué hacer. Se taparon entre ellos, estaban todos involucrados en el mismo suceso. Y al final, pues como en otros casos que he estado tocando, como por ejemplo el caso que actualmente llevo de Caroline del Valle, en Sabadell, los niños que están involucrados en la desaparición supuestamente y como testigos y amigos de la niña, de Caroline del Valle, cuando desapareció en 2015, estos niños son todos niños que vienen provenientes de familias desestructuradas, de centros de menores, niños adictos a cierto tipo de drogas de diseño, a fumar hachís, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende que la entrevista que tuvieron con policía después de la desaparición no son creíbles. Y bueno, al fin y al cabo lo que tenemos aquí es lo mismo. O sea, el cometido aquí final es encontrar ese cuerpo y todas las declaraciones que se prestan en sede judicial son para intentar encontrar el cuerpo. Porque los hechos ya saben que ellos mataron a la niña. Ellos dicen que mataron a la niña. Entonces, están cumpliendo condena por ello. Lo normal es que si tú no dices eso, estás implicado, si no hay cuerpo, no hay delito. Hay una desaparición. Puede ser que sea involuntaria, sí, pero tú a lo mejor no estás... por lo que es muy difícil que estos hubieran cumplido condena, pero realmente fue así. Entonces lo que tenemos es que no encontramos el cuerpo y realmente es lo que se está intentando hacer desde primera hora. Claro. Uh-huh. Vale, estabas ahora comentando sobre el caso de Caroline del Valle. Si quieres, ahora pasamos a ese caso. Sí. Bueno, nosotros entrevistamos a la madre, a Isabel Movilla, hace varios meses, me parece. Bueno, el caso de Carol. Carol se fue de fiesta con sus amigas a Sabadell, donde estos estaban haciendo fiesta, haciendo botellón. Y al parecer, por lo que relatan, hubo una pequeña redada de la Guardia Civil. Y de ahí las personas de ese grupo, como que donde estaba Carol, se esparcieron. Y desde esa no se ha vuelto a saber nada de Carol. Sí, bueno, lo primero, hubo una desbandada, como bien dices, en la puerta de una discoteca. Los chavales todos dan su versión, algunas se contradicen, otras realmente se inventan cosas. Como por ejemplo, se dice que vino la policía y que salieron corriendo, evidentemente es así. Pero realmente lo que sucedió es que uno de los chavales estaba en voz y captura. Tenía que presentarse, uno de los amigos, y entonces no quería que lo cogiesen y salieron corriendo. También es verdad que estaban bebiendo alcohol, por lo que al acercarse a la policía, pues ellos salieron corriendo. Y por otra parte, habían unos chavales de origen marroquí, que según parece ser, bueno, dicen que son marroquíes, son árabes, dejémoslo ahí. Chavales, pues por lo que se ve, estaban suministrando alcohol a estos niños y eran amigos de ellos. Decían que no los conocían, que la habían visto ese día y que realmente lo que sucedió es que, bueno, que salieron todos corriendo y desde ese mismo momento no se supo más nada de la niña. ¿De acuerdo? Una desaparición voluntaria. La niña no contesta, el móvil se lo lleva. La niña tiene 2 móviles, uno se queda en casa, otro se lo lleva. Eso no sabe nada de ella. Evidentemente, todo apunta a una desaparición involuntaria. La madre lleva muchísimo tiempo buscando a la niña. Se ha podido saber que bajo las declaraciones
y responsabilidad de los niños que estaban allí y que eran amigos de Caroline. Se puede saber más o menos qué había podido pasar, porque los primeros sospechosos aquí quizás fueron estos chavales del coche rojo, que son chavales supuestamente venían de fuera y posiblemente pues eran unas personas que la pudieron raptar, ¿no? Entonces todo va en esa línea de investigación. Y eso es lo que se está barajando desde primera hora. Perdón. Y, y tú actualmente estás trabajando, investigando en este caso. Correcto. Estoy buscando, intentando hallar pruebas para saber qué ha podido ocurrir. Sobre el sumario que tenemos ya de la instrucción que hicieron los Mossos, se están sacando algunas conclusiones. Evidentemente fue muy pobre, esa instrucción policial fue muy pobre. Estamos recogiendo bastante información desde otros puntos, incluso desde otros puntos de España, donde esperemos que dentro de poco se pueda tener algo más. Y bueno, es muy posible que esta niña siga con vida. Es cierto que esta niña desapareció. No tiene por qué ser un delito de sangre, como podrían decir los Mossos en este caso, porque no hay nada donde agarrarse para decir que a esta niña le pudo ocurrir algo con respecto a una violación o algo como un delito de sangre o algo así. Simple y sencillamente esta niña desapareció. Supuestamente fue en contra de su voluntad. También discrepo de ello. Posiblemente esta niña se fuese a sabiendas y otra cosa es que luego estuviese retenida. ¿De acuerdo? La niña ha podido irse ya sola y no puede estar retenida, por lo que quiere decir que no tiene por qué ser secuestrada. ¿De acuerdo? Todas esas posibilidades se barajan, pero no es realmente lo que puedan decir los Mossos porque no saben realmente qué pudo ocurrir. No lo saben. Nosotros, por ejemplo, actualmente... Vale, o sea, ¿tú crees que Caroline puede estar viva? Sí, y así también lo cree la madre. Sigue buscando precisamente por eso. No estamos buscando un cuerpo, estamos buscando un paradero. Realmente estamos buscando dónde puede estar esta niña. Imaginamos qué ha podido pasar. Tenemos barajando varias posibilidades que están sobre la mesa y hay varias hipótesis que pueden ser muy correctas, pero realmente esto nos tiene que llevar hasta un punto y estamos trabajando en ello. Ok. Uh-huh. También hay muchas personas que realizan hipótesis sobre el caso diciendo que presuntamente algunas de sus amigas tuvieron algo que ver en su desaparición. ¿Tú qué piensas de esto? Que sí, que es muy posible. Muy posible que alguna de esas chicas tenga que ver con la desaparición. Realmente tenemos aquí una desaparición que, te vuelvo a repetir, puede ser voluntaria o involuntaria. Entonces tendríamos que empezar a saber y con qué estamos trabajando, con qué pruebas tenemos sobre los testimonios que hay, porque solamente nos basamos en las pruebas de los testimonios. Los testimonios son de las amigas y de la gente cercana. Nos estaban diciendo cómo era la niña en ese momento, cómo había cambiado la niña, qué actitud tenía en ese momento, porque la niña con ese cambio de amistades empezó a tener otros hábitos. Empezamos a saber sobre su absentismo escolar, la niña empezó a cambiar un poco por el tipo de amistades que tenía y bueno, sobre todo eso, sobre todo lo que tenemos de esa instrucción policial, que repito, fue muy pobre, se está buscando una información que no está en Sabadell, pero que muy posiblemente nos dé con una línea de investigación muy parecida a los otros secuestros, ¿de acuerdo? Un secuestro recordamos que puede ser de forma voluntaria o involuntaria, porque también tú puedes ir a un sitio y retenerte allí. Entonces, barajamos esas dos posibilidades. Una que te hayan podido llevar y otra que tú hayas ido de forma voluntaria y que no te dejen salir de un sitio. Barajamos las dos posibilidades. Y realmente no puedo hablar mucho más. No te puedo comentar mucho más porque estamos en ello y sería un poco precipitado. Claro. Entiendo. Uh-huh. Vale, pues estaremos pendientes a saber qué más cosas saldrán y por aquí siempre las comentaremos. Además de que tenemos buena relación también con Isabel. Te quería preguntar ahora sobre una cosa ya para cerrar la entrevista, que he visto en una página que tú eres íntimo amigo de Juan Ignacio Blanco. Compañero de trabajo. No es que sea íntimo amigo. Compañero de trabajo, el Juan cruzamos el camino
periodista de investigación y yo investigador, pero realmente siempre volcado con el periodismo, puesto que al final, como te decía antes, nos nutrimos mucho de la información que nos da el periodismo, y el periodismo nos busca a nosotros para contrastar información y al mismo tiempo, digamos, dar una versión más correcta y con información fidedigna que podemos quizá aportar o utilizar para que llegue al público y sea correcta. Por ejemplo, tú me estás preguntando cosas que realmente la gente no sabe y te estoy dando una versión real de qué ha podido suceder. Por ejemplo, mira, uno de los últimos casos que yo he tocado y sigo utilizando como principal investigador o único investigador del caso es el de los chavales de Carabanchel, de los niños de Toledo. Entonces, este caso, la familia me contrata para el tema de la desaparición y la búsqueda de los chavales. El resultado al final es muerte, un resultado trágico porque se encuentran en un vertedero en Toledo. Estamos esperando que se abra el sumario para ver la instrucción policial y ver qué ha podido pasar. Cuando se abra el sumario, posiblemente determinen una muerte accidental de los dos chavales. Una de las cosas que acontecieron desde primera hora es que los chavales desaparecen. Te vuelvo a repetir, desaparecen de su domicilio de forma voluntaria, pero cuando llegan allí, supuestamente mueren de forma accidental, por lo que se piensa que fueron retenidos y que la muerte no fue accidental. Entendemos que la policía dice que han dormido en un contenedor, han pasado la noche en un contenedor porque hacía frío, porque llovía y tal. Unos chavales que son, digamos, son chavales de la calle, que han acostumbrado a trabajar con la chata. Y de repente buscan un contenedor sabiendo que hay muchos sitios para poder dormir y resguardarse, como perfectamente un portal, un centro comercial que cierra tarde. El primer día estuvieron allí, no durmieron en ningún sitio, supuestamente a la intemperie, ¿no? No durmieron, según dicen ellos, no fueron a la casa de la expareja que tenía él, porque esa es una de las inspecciones oculares que se hicieron en el piso de Toledo, y no buscando vestigios de sangre o pruebas de ADN, más bien para saber si los chavales estuvieron allí. Y por otro lado, pues se encuentran los cuerpos de forma diferente y en distinto tiempo, ¿no? En distinta manera. Los chavales, uno se encuentra entero, pero con laceraciones y por aplastamiento, una muerte accidental por asfixia, no mecánica, y el otro se encuentra directamente destrozado, no te diría descuartizado, porque no queremos aventurarnos a decir que alguien lo pudo descuartizar, pero sí es verdad que se encontraron por partes. Ese chaval se encontró por partes. Estamos pendientes del análisis de medicina legal que dictaminen que el toxicológico de como negativo, que no fue ni envenenado ni digamos, coaccionado de ninguna forma, como puede ser drogado, ¿no? Entonces, no entendemos que todavía no se haya abierto el sumario, y una vez que se abra el sumario, si mi compañero, el abogado Marco García Montes, dictamina que ha sido un accidente y él cree oportuno que tengamos que presentar un montón de diligencias que tenemos guardadas con muchas pruebas para poder intentar reabrir un caso siendo accidente, el médico forense Francisco Echeverría va a revisar el trabajo de sus compañeros para ver si podemos encontrar algo más, igual que pasó, por ejemplo, con el caso Bretón, por el que fue tan conocido, donde supuestamente los huesos de los niños, los dientes, eran dientes de roedores y ahí resbaló la instrucción policial. Y en este caso, pues yo como principal investigador del caso tendría que aportar una serie de información que tenemos y que posiblemente demos como una muerte no accidental. Evidentemente ahora mismo estamos parados porque la policía tiene su instrucción, el juez es el que manda, y habiendo una muerte de por medio, pues yo como investigador me dedico a la desaparición y búsqueda, y ahí evidentemente se entregó un informe donde se encontró, una vez que se encontró el cuerpo, perdón, los dos cuerpos, ahí finaliza mi trabajo como búsqueda, y ahora se iniciaría el trabajo como investigación de qué pudo pasar si realmente los padres que buscan una segunda oportunidad reciben un informe donde dice que la muerte ha sido accidental y se concluye la investigación decretando un archivo. Ok. La verdad no había leído mucho de este caso, pero sí que, o sea, ahora a ver si realizamos algún vídeo al respecto también con esta opinión Claro. tuya. Creo que puede ser bastante interesante como realizar como un vídeo aparte de esto o lo que sea. Estupendo, encantado. Y de lo que... Bueno, es que, claro, te había preguntado sobre lo de Juan Ignacio Blanco y sí me descolocó un poco y tal, pero
O sea, tú sobre lo que es el caso Alcácer, no has investigado, no has estado involucrado ni nada. El tema de Juan Ignacio Blanco, cuando él murió, yo di la noticia, porque digamos que tengo mucha gente allegada a la familia y a él, di las redes Claro. sociales, y eso hizo eco, ¿no? Pero realmente yo Alcácer, evidentemente, yo era un niño. Yo tengo la edad de 47 años. Yo era un niño cuando esto sucedió. Todo el mundo hemos seguido un poco, ¿no? De alguna manera, el caso de Alcácer, porque ha sido una de las cosas en la crónica negra de España que más han llamado la atención. Hay mucho conspiranoico detrás de esto, que ha emborronado mucho la investigación, porque creemos que realmente no hay tanto quizá detrás como para que fuese algo tan gravísimo. Por otra parte, como para que hubiesen involucrado tanto políticos, etcétera, porque ahí está el caso Bar, etcétera, etcétera, y han querido, digamos, apuntar todo, ¿no? La misma causa. Pero sí es verdad que fue bastante extraño, y es verdad que se hablaba de cintas snob y se hablaba de que pudiesen haber ocurrido otra serie de cosas y con gente de mucho poder. Y es muy posible, yo creo que puede ser muy posible, pero realmente yo era un niño y creo que se barajaban muchas posibilidades sobre lo que podía ocurrir. Y yo ahí no he entrado nunca. Okay. Muchos amigos, Ignacio Blanco y yo, hemos trabajado con, pues mira, igual que por ejemplo, actualmente está Marcos y yo trabajamos juntos, Marcos García Montes, el abogado, y yo trabajamos juntos, como otros abogados de renombre, pero realmente Marcos y yo hemos trabajado en casos, como por ejemplo, él estaba en el caso de Lucía Ibar, intentando reabrirlo después de haber ganado la demanda a Adif, y hemos pasado por esos casos, y no ha sido de una forma o de otra en otro tiempo, ¿no? Pero al final nos ayudamos aportando esa información y intentando resolver dudas a las familias. Ahora, por ejemplo, estamos en varios casos juntos. Por ejemplo, en un caso de un homicidio en un pueblo de Córdoba, estamos juntos, donde yo le presenté a la familia y lo lleva él actualmente el caso, y donde yo trabajo para la familia. Y, por ejemplo, en el caso de los chavales de Vallecas y en otros casos más, donde hemos hecho equipo, por ejemplo, el perito que toca los teléfonos del caso de Marta del Castillo trabaja conmigo, y al final también trabaja a su vez también con Marcos, y bueno, digamos que estamos haciendo, desde que todo se condicionó por el caso de los chavales de Carabanchel, y la sociedad gitana buscó supuestamente a los mejores profesionales para poder estar ahí, tuve la suerte de poder trabajar con estas personas, y ahora estamos haciendo equipo y realmente estamos intentando solucionar varios casos que están tocando a nuestra puerta y están siendo atendidos. Entonces, bueno, Okay. hablaremos si quieres del caso de Carabanchel más tranquilamente, y te aportaré la información que sea posible para resolver alguna duda o para poder darle otro punto de vista, o quizá un punto de vista más real para tus oyentes. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Nada, pues hasta aquí un poco esta entrevista. Muchísimas gracias, Carlos, por pasarte por aquí por nuestra plataforma y concedernos también a nosotros esta entrevista contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, encantado de verdad, y espero que por lo menos hayan podido resolver alguna duda, y encantado de conoceros a todos. De verdad, un placer muy grande. Gracias.